¿Qué tal a todos? Muy bien, muy buen día. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Código. Estoy nuevamente con Elvis Barrio Nuevo, instructor en jefe en Código, y vamos a hablar sobre un tema que normalmente siempre está evolucionando constantemente, que es la parte de las tendencias en todo lo que es la parte de desarrollo web. Pero antes igual quiero que saludes un poco, Elvis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo y donde hemos traído, ¿no?, un tema bastante interesante que siempre está en tendencia, que es el tema del desarrollo web y todo el ecosistema, ¿no?, que uno puede encontrar a la hora de querer gestionar un proyecto en este tipo de escenarios, ¿no?, que es uno de los más populares, sinceramente. Y bueno, ¿no?, hoy día vamos a detallar algunos temas, curiosidades quizá en algunos puntos, tecnologías, no sé, y cosas que están envueltas en este tipo de desarrollo, ¿no? Como tal. Perfecto. Ahí, como para hacer mi memoria o historia, o por lo menos de lo que yo me acuerdo cuando empezamos en lo que es desarrollo web, yo recuerdo mucho FrontPage, Dreamweaver, estas plataformas que teníamos antes, ¿no? Para hacer páginas web, sobre todo las páginas web estáticas, pero con esas herramientas empezábamos, ¿no? Con HTML, CSS, ¿no? Cuando recién salió CSS, todavía las páginas eran un poquito feas, sin mucho diseño. Pero creo que así empezamos, ¿no? En la parte de desarrollo web. Yo me acuerdo de esas primeras tecnologías a nivel front, ¿no? De todo lo que se hacía. ¿Tú qué recuerdas de esos primeros inicios en lo que es la parte de desarrollo web? Sí, ¿no? O sea, ahí había el tema de, no sé, la herramienta que se me veía a la mente era Dreamweaver, ¿no? Que era esta herramienta como tal que te ayudaba a crear tus páginas estáticas y todo eso. Claro. Y era curioso porque era una herramienta enorme que te permitía desarrollar la página que tú querías, en este caso, obviamente con sus limitantes, ¿no? Pero era una herramienta también en ese momento muy potente, ¿no? Ahora, obviamente, que se ha suplantado por nuevas herramientas, nuevos editores, quizá, ¿no? Que nos facilitan las cosas. Pero el inicio, pues, del desarrollo web, pucha, era muy básico, sinceramente. Y Y recuerdo que JavaScript incluso era bastante limitado. O sea, yo me acuerdo que JavaScript usábamos para pop-ups o alertas, ¿no? Que se usaban. Y hasta ahí llegaba casi el uso de JavaScript. No es lo que es ahora JavaScript, todo, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. claro, Pero te hablo de los 90, 98, 97, 2000, 99, 2000, ¿no? Que, que ya, pues, ya se ponía un poco en boga todo lo que es la parte del boom del Internet, sobre todo acá en el país. Y creo que ahí fue un punto de partida, ¿no? Con eso creo que partimos y ha ido un poco ya evolucionando constantemente a todo lo que ya vamos viendo en ese momento. De ahí entró PHP, me acuerdo, para hacer páginas web. Yo creo que es por eso que las páginas web, como dicen, el 80% de páginas web en el mundo están hechas con PHP, pero creo que PHP fue el lenguaje que entró para hacer páginas web, junto con la parte front, PHP lo usaron para la parte back. No sé qué utilizaste tú, qué tecnologías utilizaste para hacer las primeras páginas web. claro, ahí como dices, ¿no? Todos iniciamos con HTML, CSS y ahí poniendo un poquito de JavaScript para que sea un poquito mejor. Obviamente que esa es la tendencia y se sigue manteniendo, ¿no? Pese a que HTML ya evolucionó un poco más, CSS igual y JavaScript ni qué decir, porque ahora JavaScript se utiliza para el front, para el back, Mm. hay frameworks, hay librerías y o sea, el tema de en dónde se utiliza ya escaló demasiado. No solo es para web, ¿no? También es para web, desktop, no sé, backend, ¿no? Inclusive IoT, quizá, ¿no? El tema de inteligencia no, perdón, el tema del desarrollo como tal, ahí hay mucho o en el cual JavaScript está en tendencia, ¿no? Y si uno revisa la estadística como tal, pucha, JavaScript está arriba siempre, ¿no? Porque se utiliza para todo. Y sobre las herramientas, cuando yo estaba iniciando, me acuerdo, sí, tienes razón, ahí yo me topé con PHP. Y PHP, pues el llamado código espagueti, ¿no? Porque todos utilizaban PHP de cierta forma, de forma extraña, haciendo consultas desde el mismo front, ¿no? Y combinando cosas y Sí, el código claro. y era PHP estaba metido en el HTML, se había incrustado, me sí, acuerdo, muchas veces, y hasta que salieron algunas buenas prácticas, algunos frameworks, algunos CMS, me acuerdo también Coordinator, Symfony, y ya luego salió WordPress, me acuerdo que ya fue la herramienta con la que acercaron, creo, a más personas a lo que es la parte de crear una página web, ya con un tema administrable, ¿no? Entre comillas, porque de todas maneras, si querías personalizarla, tenías que meterte al código,
Pero yo recuerdo como que esa evolución, ¿no? De primero Ujú. código espagueti, 100% por todos lados, era trabajar el PHP o el lenguaje que tú utilizabas encima del HTML, con el JavaScript, todo era el CSS, te había metido todo en una sola hoja, sí lo recuerdo. Claro, No es que eran malas prácticas, sino es que creo que recién se iniciaba con todo este proceso de desarrollo. Ya después empezaron los patrones, las buenas prácticas a nivel de trabajo, trabajarlos pues, en archivos separados para poder importarlos dentro del archivo. claro. Yo creo que nosotros por lo menos hemos visto evolucionar bastante lo que es el desarrollo, en este caso hablando del desarrollo web, porque ya luego del 2000, yo estudié desarrollo móvil en el 2005, me acuerdo que me puse a estudiar cuando todavía uno de los proyectos que hice fue el Gusanito, que era del Nokia, de ese juego. No sé El si por ahí Snake. es el Snake, ya, eso nosotros era como un proyecto. Y claro, pero eso solamente eso fue antes del lanzamiento del iPhone y todas esas smartphones que ya salieron después del 2007, 2008. Pero cómo he ido evolucionando, ¿no? Tú trabajabas para una sola plataforma, en este caso la web, luego la parte móvil, que bueno, que ese es otro mundo también que ya hablaremos. Pero, y en este caso, luego de estos años que, bueno, habíamos partido pues del noventa y tanto, ¿no? Que creo que es la experiencia que por ahí manejamos. eh, ¿Tú cómo has visto, por ejemplo, esta evolución sobre todo yo creo que de JavaScript, ¿no? Porque HTML, si bien es cierto, empezamos creo todos con el HTML4, que solamente le decíamos HTML, ¿no? Pero ahora ya con el HTML5 evolucionó muchísimo la parte del lenguaje marcado, pero lo que ha evolucionado muchísimo más, creo que sí ha sido JavaScript, ¿no? JavaScript, como tú bien comentas, está en todos lados, o sea, y en la web se ha metido tanto, empezó en el front con mucha fuerza, y luego ya entró en el backend, y ya yo creo que no hay quien lo pare, ¿no? A veces dicen, por ahí escuchaba que JavaScript en un momento va a desaparecer, o no, con todo lo que están haciendo. Hay proyectos con Python también, que es PyScript, ¿no? Creo que he visto un proyecto también que es como mezclar Python con JavaScript. Claro, Pero bueno, toda la base y de JavaScript nacieron estos frameworks que ya hablaremos también, con lo que se usan, se hacen proyectos muchísimo más complejos. ¿Tú cómo has visto evolucionar eso, no? Desde que no utilizaste, por ejemplo, cuál fue tu primer uso y hasta de repente estos frameworks que has venido utilizando hasta ahora, ¿no? claro, como dices, ¿no? El tema de JavaScript siempre va a estar presente porque va a acompañar el desarrollo web, ¿no? Y desde un inicio fue así, ¿no? El tema de HTML para estructurar, CSS para darle estilos, inclusive CSS ha comenzado a cambiar, he ido añadiendo más características que nos ayudan un montón a la hora de estructurar nuestras páginas, inclusive, ¿no? Bueno, lo demás que es darle estilos y todo eso, que es lo que, para lo que se utiliza regularmente. Pero el tema de JavaScript, ¿no? Empezamos con funciones como lenguaje, ¿no? Como cualquier lenguaje que evoluciona, pues partió pues de eso, ¿no? Lenguajes básicos que se encargan de ciertas funcionalidades para manejar el DOM, en este caso, ¿no? La interacción o darle más vida, entre comillas, a nuestras páginas. Desde un inicio, bueno, era un poco más limitado, al menos yo lo utilizaba así, de cierta forma para puntos específicos de interacción, pero luego comenzó a evolucionar, ¿no? Año tras año, y bueno, ahí salieron librerías que acompañaban un poco más el tema del uso de nuestra página. Por ejemplo, ¿no? jQuery, ¿no? Que era más o menos la librería que estaba arraigada en ese punto, o bueno, sigue, porque obviamente que hay mercado y hay sistemas o páginas que todavía lo utilizan y necesitan mantenimiento, pero cuando salió era el boom, pues, y es algo que estaba en tendencia netamente, que agarraba JavaScript y modificaba o nos ayudaba a tener una interacción un poco más bonita en este caso, ¿no? El otro punto es que JavaScript sigue evolucionando, eso de ahí es bastante interesante y nos encontramos día con día con más frameworks. Y ese es un punto un poco raro para los desarrolladores en front, porque cada cierto tiempo, cada poco tiempo salen más frameworks o librerías para JavaScript. No como para otros entornos como el backend quizá, pero para front sí hay, sí se está publicando cada vez más librerías como tal, ¿no? Y a veces pues el desarrollador, el programador frontend se topa con eso y dicen, oye, ¿qué hago? Porque cada rato está saliendo, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pero ahí regularmente uno ya tiene como un stack, ¿no? Disponible o sabe con qué herramientas trabajar, ¿no?
pero obviamente que JavaScript siempre es una buena opción o es la, digamos, la opción máxima a la hora de desarrollar frontend, ¿no? Y ahí tú cómo ves, por ejemplo, y justo lo que comentas, el tema de los frameworks, ¿no? Por ejemplo, JavaScript, o framework o librerías, algunos le dicen también, ¿no? Claro. Real, por ejemplo, ¿no? A unos le dicen framework, otros le dicen librería, Claro. la traducción, porque de library, ¿no? Algunos lo llaman de diferentes maneras, pero, por ejemplo, ¿por qué JavaScript tiene tantos frameworks, ¿no? O librerías como Real, Angular, Vue, Svelte, Next y más que están saliendo? Y, por ejemplo, a otros lenguajes sí solamente se le acopla, o sea, tienen también varias librerías, pero se le acopla frameworks principales, ¿no? El tema de Python, por ejemplo, con Flask o Django, Java con Spring, por ejemplo, o PHP con Laravel, ¿no? Lo asocian ya a un framework ya más popular y con ese trabajan y se recomiendan y se abre una comunidad muy grande, pero sin embargo JavaScript como pilar, como base, es el concepto de JavaScript, pero luego ya van a tantas librerías que, y bien, como tú dices, vienen saliendo siempre. ¿Tú a qué crees que se debe? ¿Que la comunidad quiere, o sea, mejora la raíz, en este caso, de que es JavaScript, que hay mejores prácticas, es más rápido, lo optimizan? Ya, ahí yo creo sinceramente que, bueno, cuando uno desarrolla una solución, en este caso una tecnología, un framework, una librería, es para resolver algo en particular y algo que no existe o algo que no está tan bien realizado actualmente, ¿no? Regularmente se parte por eso, ¿no? Nosotros queremos, al utilizar una librería o un framework, nosotros queremos resolver algo, ¿verdad? Y imagino, pues, ¿no? Si uno crea un nuevo framework es para resolver algo o u optimizar algo que ya existe, ¿verdad? Yo creo que, sinceramente, con el tema de JavaScript, uno es que JavaScript es muy flexible, ¿ya? Solo JavaScript Vanilla es muy flexible como tal. Y así se ha venido utilizando desde hace bastante tiempo. Ahora con las últimas versiones quizá ya tenga nuevas características, ¿no? Porque uno de los temas fundamentales o de los peros que le dan los desarrolladores es que JavaScript es, pucha, me confunde el hecho de programar porque, no sé, no hay tipado, quizá algunos dicen, ¿no? Y yo necesito de eso cuando uno pasa de un lenguaje a otro, se topa con esa parte o siempre es reacio a características que tenga JavaScript como tal, pero principalmente yo creo que es porque es muy flexible y hay soluciones o se sacan soluciones para mejorar problemas como tal o resolver problemas de forma más sencilla, ¿no? Eso creo que no está tan arraigado en el backend, aunque quizá me esté equivocando porque siguen también saliendo más frameworks para backend, pero en front creo que yo lo veo un poco más desarrollado y sigue saliendo más tecnología porque la flexibilidad y los problemas que hay, pues nos hacen que tengamos más herramientas u opciones para ser utilizadas en este caso, ¿no? JavaScript se me hace muy interesante porque, aparte de ser flexible, tiene un montón de opciones que uno puede ir implementando solución tras solución, ¿no? Sí, incluso lo que me comentabas, por ejemplo, JavaScript, decían que la parte del tipado, luego sale TypeScript, que es el JavaScript Exacto. tipado, todas estas tecnologías que, claro, que al final, mientras optimicen el trabajo, mientras que hagan, sobre todo orientado a varios proyectos, ¿no? Que, como tú dices, que depende del proyecto, depende de la comunidad, del conocimiento del equipo de programación que va a desarrollar tanto el proyecto, pues lo van utilizando de la experiencia, ¿no? Que se tenga en cada lenguaje o en cada librería o framework que utilicen, pues ya van armando los proyectos con los lenguajes necesarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, estábamos revisando la última encuesta de Stack Overflow de este año 2023 y como tecnologías más populares en este año, ¿no? Que se ha hecho la encuesta en los últimos meses de 2022 y los primeros meses de 2023 a nivel mundial, ¿no? Porque Stack Overflow es a nivel mundial. Entonces sigue estando, como bien estamos conversando, JavaScript a la cabeza, ¿no? Con un 63% de popularidad en todo lo que es el desarrollo, ¿no? Luego, pues, HTML, CSS, como creo que es normal, ¿no? Que normalmente se está utilizando. Luego Python, ¿no? También como lenguaje de programación, también que, bueno, que ha escalado bastante. SQL, pues también, ¿no? Para manejo de datos. Y TypeScript, ¿no? Claro. Yo creo que esos son los cinco primeros. Luego, bueno, ya viene todo lo que es la parte del Shell, Java, C Sharp, C++, y Temas bueno, y más, otros lenguajes. Eh, ¿Tú crees que JavaScript en este caso se mantenga por todavía muy buen tiempo todo este tiempo, por lo menos de aquí a, no sé, 3 años, 4 años?
¿Crees que se siga manteniendo así, de esa manera, con Sí, esa potencia? sinceramente sí, porque digamos, JavaScript en parte web se ejecuta pues en el navegador, ¿no? A eso, para eso está orientado como tal. Y la cantidad de proyectos web son enormes. Inclusive, a ver, haciendo un apartado en Flutter, a la hora de desarrollar una aplicación móvil multiplataforma con este framework, Flutter ya tiene una opción, pues, que es el desarrollo para web, ¿no? O sea, creas tu aplicación en Dart y también se compila en web, ¿no? Pero lo que hace ahí es convertir también, pues, eso a JavaScript, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y la mayoría de lenguajes creo que hace eso también cuando uno hace una aplicación lo que hace es transpilarlo, convertirlo también a un lenguaje que entiende el navegador, en este caso es JavaScript como tal, ¿no? Es por eso que también está en varios escenarios o se utiliza en muchos sitios, ¿no? Porque es multifacético, entre comillas, y lo puede todo también, ¿no? Porque se puede para escritorio, como dije, para web, ¿no? Para mobile inclusive, utilizándolo con TypeScript o si es que quieres utilizarlo puro también, hay opciones, pero eso de ahí lo hace bastante formidable, ¿no? En este caso. Obviamente que no va a quedar de lado, sinceramente, porque ha habido en ciertos puntos han querido, ¿no? Suplantarlo, entre comillas, pero JavaScript siempre va a estar ahí, ¿no? Y aprenderlo siempre va a ser importante, ¿no? Eso de ahí sí es muy necesario, al menos entenderlo, ¿no? Porque uno puede venir de otros lenguajes y toparse con JavaScript y ver la flexibilidad que tiene, pero obviamente que eso le da un plus más, ¿no? Podemos aprender TypeScript y también utilizarlo de esa forma, pero JavaScript está en todo regularmente, ¿no? Eso de ahí es muy interesante. De ahí ya que hemos hablado de, bueno, de las tendencias, un poco cómo ha ido evolucionando la parte de desarrollo web, creo que más nos hemos enfocado en la parte de frontend con JavaScript, pero en la parte de backend, en lo que es desarrollo web, ¿tú qué ves que más, qué más se está utilizando, ¿no? Antes te comentaba que, bueno, normalmente siempre se empezaba con PHP, era el lenguaje que predominaba. Yo me acuerdo que utilicé Python en el 2005, 2006, pero era para manejo de shell, me acuerdo, para sistemas operativos Unix, ¿no? Yo utilizaba para hacer shells, utilizaba para hacer pedidos, pero claro, nunca pensé que Python también iba a evolucionar tanto, ¿no? Porque Python creo que se asemeja a JavaScript porque también está en todos lados, ¿no? Está en web, Claro. está en móvil, está en machine learning, data, en AI, o sea, también está metido en todo. Y no sé, tú, a nivel de tu experiencia, ¿cómo has visto estos lenguajes también a nivel de back? ¿Cómo han ido A ver, evolucionando? a ver, ahí, como dices, ¿no? Python es casi como el hermano de JavaScript porque también se está metiendo en todo y es muy popular porque lo recomendable quizá, ¿no? Cuando uno está iniciando a programar sea aprender Python por la flexibilidad que tiene, por lo fácil que es, o también aprender JavaScript, ¿no? Quizá con esos dos uno puede aprender a programar sin problemas, ¿no? Para que el cambio no sea tan brusco y se entienda de forma natural. El tema con el desarrollo de backends en sí, como dices, también hay muchas opciones y hay opciones o lenguajes que son bastante o que tienen mucho recorrido. Por ejemplo, Java, ¿no? Por ejemplo, C Sharp, ¿no? Que son dos lenguajes muy sólidos, netamente, son muy sólidos, aunque la gente diga que no y está muriendo o que pasan de moda, eso es falso. Ya Java, C Sharp tienen mucha salida, inclusive en el Perú son bastante requeridos, ¿no? Pero acompañando a eso, pues está Python, ¿no? Con Django, con Flask, ¿no? Que también, porque Python, pues aparte de que se utiliza para muchas cosas, también nos da esa posibilidad de crear buenos backends escalables y todo eso. Obviamente que también depende del programador, ¿no? Uno puede hacer código espagueti hasta en Java o en C Sharp, pero el tema es pues también el programador, las buenas prácticas, patrones de diseño, cosas que uno es transversal a la programación como tal. Pero atado también o relacionado con JavaScript, se utiliza en backend también con Node, ¿no? Que es esta tecnología que regularmente ya es muy popular, ¿ya? Y se pueden crear backends súper rápidos, ¿no? Y los cuales pues nosotros podemos manejar sin problema. Inclusive en Nodes, que es lo más común, se puede utilizar algún framework superior, ¿no? Para el tema de producción, que es Nest, ¿no? Que es también muy utilizado a la hora de crear backends con JavaScript, que netamente son tendencia, ¿no? Y de ahí también salen algunas opciones más, pero Node con Nest son las opciones más viables, creo, para aprender actualmente, ¿no? Obviamente que esto es opcional porque
son tecnologías, ¿no? El tema de la tecnología es elegir la tecnología que quizá nos solucione el problema, pero también hay otros factores, ¿no? Como el tiempo o la especialidad que requieran y cosas así, ¿no? Esto de acá es simplemente elección, pero también se debe analizar, ¿no? Y, ahí, sí, y eso es verdad, ¿no? O sea, hay que analizar también qué tipo de proyecto tienes, a veces los proyectos grandes, los grandes proyectos acá de verdad en el Perú, sobre todo hablando un poco, imagino también en la parte del resto de Sudamérica, Java, ¿no? Java sigue predominando los proyectos de gran envergadura, ¿no? Bastante, como tú dices, sólidos, ¿no? Java, C Sharp, yo creo que son muy buenos lenguajes. Y claro, y Python ha evolucionado y está en todos los proyectos, incluso hay proyectos que mezclan diferentes lenguajes en un mismo proyecto, porque uno ve la parte de back, otro ve la parte de front, otros ven otro tipo de Claro. componentes. Y ahí partimos ya, o llegamos un poco a la parte de las herramientas también que utilizan, aparte, bueno, de los lenguajes, de los frameworks, la parte front, la parte back, pero una buena práctica a nivel de un buen programador, utilizar repositorios, utilizar también versionamiento, cómo lo trabajas, ¿no? Antes me acuerdo que se trabajaba con FTP, ¿no? Tú subías un archivo, con FTP lo subían, FileZilla me acuerdo que se utilizaba mucho para subir archivos y no, tenías que bajarlo, y era todo, bueno, cuando las páginas eran más estáticas, me acuerdo que eran así, ¿no? Ahora ya pues, utilizaron pues, Maven y otro tipo de herramientas. ¿Ahí tú qué aconsejarías a nivel de herramientas utilizar como buenas prácticas para un programador? Ya, ahí yo creo que la parte, esto es netamente transversal, transversal al desarrollo como tal, ¿no? Ya seas desarrollador frontend o backend, tú deberías de aprender a utilizar este tipo de herramientas. ¿Cuáles son? La principal, Git. Git es el sistema de control de versiones que un desarrollador debe dominar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es transversal a cualquier tipo de proyecto, como se los mencioné, y te permite tener un control de lo que estás haciendo, ¿no? De los archivos, de los ficheros, y pues te permite también optimizar tu trabajo, ¿no? Eso de ahí es fundamental. Eh, Luego, quizá, ¿no? El tema, algo transversal al desarrollo sea el uso, pues, de pruebas unitarias, quizá, ¿no? El orientar nuestro desarrollo a las pruebas, a los tests, como le dicen, es también fundamental. Y esto no solo es para front, sino también para backend, ¿no? El tema de desarrollar pruebas hace que nuestro código sea mejor en este caso, porque está constantemente eh, puesto a testing o a pruebas como tal y sabemos cómo se puede comportar. Obviamente que existen más pruebas que se hacen en otros ámbitos, pero pruebas unitarias es fundamental también. Lo otro, ¿no? Que puede ser el uso de patrones. El uso de patrones de diseño también es fundamental, ¿no? Ya sea en backend o frontend, eso de ahí siempre va a estar arraigado al desarrollo en sí, ¿no? Porque los patrones nos dan ya soluciones específicas para ciertas cosas del día a día, ¿no? Eso también dominarlo, saber más o menos cómo implementarlo, es bastante interesante y también muy importante, ¿no? Quizá esos tres para mí son bastante relevantes a la hora de quizá llevar tu carrera un poco más, ¿no? Porque digamos, aprendemos sí sobre backend o frontend en este caso, aprendemos un lenguaje, un framework o lo que sea, manejarlo con control de versiones o manejar Git o GitHub, no, perdón, Git y los repositorios con GitHub o GitLab o Bitbucket o cualquier tipo de herramientas es fundamental porque en cualquier empresa no solo de Perú o del mundo en sí, pues te van a pedir que sepas utilizar eso, ¿no? Porque es la tendencia. Y lo otro ya son cosas más o menos que uno puede ir añadiendo, ¿no? Testing y uso de patrones, ¿no? O buenas prácticas también, quizá por ahí. Ya luego llega el momento de desplegarlo, ¿no? Ya de ponerlo en producción, ya toda la parte de DevOps, ¿no? Que Ujú. ya, que el concepto, yo creo que no es nuevo, porque siempre has desplegado, siempre has puesto la parte de puesta en producción, ¿no? La parte de que en mi Claro. máquina sí funciona, pero cuando lo pongo en el servidor no funciona. Creo que eso nos ha pasado desde, bueno, ya desde hace muchísimos años, pero ya ahora existe la cultura, ¿no? La forma de trabajar como que es DevOps y que ya tiene una forma de trabajar, automatización, con herramientas de, como tú dices, de test, de todo eso, ¿no? Que lo hacen mucho. Bueno, yo creo que esta forma que se viene trabajando hace que sea mucho más productivo el momento de que los programadores en sí puedan pasar más,
más puestas en producción sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque antes era todo un despliegue, era, de repente si funcionaba o no funcionaba, los tests eran innumerables, te devolvía, el control de calidad te devolvía todo porque no funcionaba en su puesta, en su servidor de prueba, utilizamos mucho máquinas virtuales también para poder simular distintos ambientes. Eh, Esta parte sí como que sale de repente de lo que es el desarrollo web en general, pero sí también es importante que los programadores tengan este conocimiento, ¿no? Para poder ya trabajar con contenedores, ¿no? Como Docker o Kubernetes, que ya es algo que de todas maneras yo creo que es un paso más, pero que si lo sabes también, pucha, En suma, ajá. te suma muchísimo, ¿no? Al nivel de tu perfil de programación. Mira que hemos empezado desde la parte más básica y cómo estamos llegando ya a desplegarlo, ¿no? A ponerlo en producción, ¿no? En esa Claro. parte, ¿tú cómo ves, con qué herramientas tú has trabajado? O cómo, o esa cultura, cómo también se podría trabajar mejor, ¿no? También que es ahora los grandes proyectos lo tienen, ¿no? Claro, el tema de la automatización de la puesta a producción o del despliegue en sí es fundamental, ¿no? Y no solo se ve en proyectos de backend o frontend, también en mobile, ¿no? En todos estos tipos de ambientes ya existen herramientas o en este caso stacks que te permiten pues hacer un despliegue automático. Como dices, ¿no? Antes se hacía un compilado, se probaba y luego de forma manual, luego quizás se probaba en producción, había problemas, se retornaba y se hacía un trajín con eso, ¿no? Pero ahora pues con esta especialidad, porque en verdad van saliendo más especialidades de cosas en concreto, porque esto quizá lo tendría que haber hecho, no sé, el desarrollador de back o de front, ¿no? El despliegue como tal o el tema de QA quizá, pero ahora pues hay especialidades netas para cada asunto, ¿no? El tema de DevOps es muy importante porque alguien se encarga de hacer eso, alguien se encarga de la de seguimiento, alguien se encarga de ver cuál es el performance que tiene también la aplicación como tal, o en este caso el software que estamos desarrollando, y es fundamental, ¿no? Para esto también hay ciertas herramientas, ¿no? Quizá una de las más conocidas, Jenkins, quizá para hacer el tema del despliegue, ¿no? Conocer sobre la continuidad del negocio, entre comillas, porque eso, ese es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? Y que la puesta a producción sea transparente. Más que nada se utiliza para eso, ¿no? Antes quizás se tenía que detener un poco el producto, ¿no? El servidor como tal para lanzar una nueva versión, pero ahora es mucho más transparente, simplemente se ejecuta, se pasan los tests, y todo está bien, ya está arriba, ¿no? Y eso es genial porque sinceramente pues automatizamos esos pasos y hacemos de que todo sea más fluido, ¿no? Y eso de ahí sinceramente no es que sea una especialidad, bueno, sí lo es, pero son habilidades que uno puede ir teniendo poco a poco, Pero ¿no? va Y como te digo, sumando, va claro, sumando, ¿no? Y yo empiezo con esta tecnología, le voy agregando más. Entonces, la idea es que tengas un perfil de desarrollador completo, ¿no? Porque eso es algo que normalmente también piden las empresas. Y obviamente te puedes especializar siempre en algo, pero que sepas adicional otras tecnologías, otras partes de los proyectos, pues también es eso, ¿no? Y yo creo que aquí nos estamos quedando corto porque lo estamos resumiendo bastante, ¿no? Porque no estamos hablando también de las metodologías a nivel de cómo deben trabajar. Bueno, y en el caso de los test también es todo un mundo, ¿no? Tú lo has mencionado, pero si le claro, hacemos zoom a cada tema, pues creo que nos quedaríamos acá conversando muchísimo. Pero creo que sí, también esta conversación puede ayudar a una persona que recién quiere iniciar en la etapa de programación, que tiene varios pasos todavía que hacer, pero ¿tú qué recomendarías a nivel de stack, ¿no? Por ejemplo, los stack principales o con lo que podría empezar una persona que recién va a entrar a este mundo de la programación, ¿no? Oye, yo quiero aprender a programar, ¿qué stacks me recomiendan? Stacks, digo, ¿qué tecnologías puedo estar como para entender lo que es front, como para entender lo que es back también y claro, poder tener un proyecto, ¿no? ya. Ahí, sinceramente, cuando uno inicia quizás se esté agobiado, porque sea topar un montón de opciones, ¿ya? Y más en web todavía, ¿no? Un montón de cosas de dónde jalar y aprender cosas. Pero obviamente mi primera recomendación, sea lo que sea que elijas, es que primero especialízate en algo, ¿no? En algo en concreto. Quizá yo haya cometido un error antes, ¿no? O quizá muchos, es decir, oye, estamos aprendiendo algo y sale algo quizá novedoso, ¿no? O que está siendo utilizado por otra gente y yo digo, quiero aprender esto, o quiero aprender lo de allá, o lo de acá, o lo de acá. Y eso es lo normal. Y dejamos de aprender o especializarnos en algo en concreto. Mi primera recomendación es que cuando elijamos algo, aprendámoslo bien,
y luego ya si es que la necesidad o la opción salga a flote, pues vamos aprendiendo cosas poco a poco, porque cuando tenemos las bases de algo bastante definido, pues se nos facilita aprender otras cosas. Y ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Cómo aprendo o qué, con qué empiezo? Regularmente ya hay stacks en desarrollo web o en el desarrollo como tal, ¿no? Definidos, ¿no? Por ahí está MERN, que es uno de los más conocidos, ¿no? O también está, bueno, vamos a desplegar un poquito lo que es MERN. MERN es Mongo, Express, Nodes y React, ¿no? Que es este conjunto de tecnologías que uno puede aprender para ser full stack, entre comillas, ¿no? Mongo es una base de datos no relacional, ¿no? MongoDB. Express es el tema para manejar el backend como tal, ¿no? Hecho con JavaScript también, o puedes utilizar JavaScript o TypeScript también. Y el tema ahí se me está pasando, ¿no? Express, Notes y el React. React. React como front de, como front también, ¿no? Como tecnología web, ¿no? Y también es muy utilizada en el mercado. Ese stack como tal, ese conjunto de herramientas, sinceramente, son muy utilizadas actualmente, ¿no? Obviamente que tú, como desarrollador que estás iniciando, puedes aprenderlas, pero también tienes que aprender herramientas transversales, como dijimos, ¿no? Git, ¿no? Por ahí patrones de diseño, por ahí también el tema de pruebas unitarias que van a complementar eso, ¿ya? Ahora, también está otro stack que es muy conocido, que es el de Min, ¿no? Que es también Mongo, ¿no? Mongo, Express, Angular y también Node. Angular como también otra opción al tema del front, ¿no? Como vimos hace un rato, para frontend, para el desarrollo web, hay un montón de opciones, hay un montón de frameworks que van saliendo. Por ahí está React, por ahí está Angular, por ahí está Vue, ¿no? También está por ahí Svelte, creo que era también otro, ¿verdad? Y por ahí están saliendo también frameworks de diseño, ¿no? De estilos, ¿no? Por ahí está Chakra UI, por ahí está también el tema de Material UI, Tailwind, de Bootstrap, o sea, hay un montón de herramientas que nosotros podemos ir combinando para solucionar algo, ¿no? Pero recomendación, iniciemos siempre, elijamos una opción, volvámonos algo expertos en eso, tengamos experiencia en eso y luego saltemos a de las demás opciones según se requieran, ¿no? Y lo mismo para el front, lo mismo para back o lo mismo para el despliegue como tal, ¿no? Mis recomendaciones serían esas a gran escala para nuestros... Yo creo que sí, que son buenas recomendaciones. Yo creo que el stack de Merck, que es, Merck y Min, se han utilizado, ¿no? Para desarrollar sobre todo los proyectos, ¿no? Que a veces uno tiene una idea de negocio o está entrando a una startup. Normalmente las startups están trabajando con esos stacks, ¿no? Están trabajando con Mongo, con Express, con React, con Node. Creo que es un buen punto de partida y ya luego, como tú dices, ya de repente también puedo especializarme. Y ya cuando tú entras a ese mundo también, o eres front o eres back, ¿no? A veces puedes conocer un poco, te puede gustar los dos y puedes especializarte en ambos, pero es complicado porque también son muchas tecnologías, pero al final Sí, también tu corazoncito va más por la parte de lógica o por la parte también de diseño, la parte más UI, ¿no? Que es lo que maneja la parte front, que ahora ya ve mucho más que el diseño, ¿no? Ve más claro, que todo exacto. interacción y todo. Eh, pero yo creo que, bueno, que es un buen punto de partida y espero también que este capítulo le pueda servir también a las personas que quieren iniciar, ¿no? En el mundo de la programación web. De todas maneras, el enlace de esta encuesta que ha hecho Star Overflow se lo vamos a dejar en los comentarios, ¿no? En la Sí, descripción de este video, para que también le den una ojeada. Yo creo que es importante también que vean qué lenguajes a nivel mundial, qué tecnologías, qué herramientas están utilizando. Creo que es la primera vez que están agregando herramientas de inteligencia artificial también en la que es lo que es la parte de también, desarrollo web, que ya, pues, bueno, con todo lo que es Copilot, GitHub Copilot o todas esas herramientas que hay como GPT, pues también están apoyando mucho al crecimiento y al conocimiento de mejores programadores, creo, ¿no? Como dices, como dijimos creo en el primer capítulo que tuvimos en este podcast, las herramientas o el AI al final te está ayudando a ser un mejor programador, ¿no? No que te va a quitar el trabajo, sino claro, a optimizarte y a ser un mejor programador. Nada, claro. Elvis, muchas gracias. No sé si tú quieres dejar algún consejo final a los futuros programadores. Nada, chicos, que si es que van a iniciar en este mundo que es bastante genial, bastante interesante, pues perseveren, ¿sí? Sean autodidactas también.
revisen documentación de otras personas, ¿no? Y no se rindan, porque el tema de programar a veces es medio frustrante al inicio, pero uno cuando ya tiene las bases, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Y como vimos en este capítulo, hay muchas opciones de dónde tomar, hay varias cosas que ustedes pueden ir aprendiendo y todo va a depender del enfoque que quieran tener, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aprender? Y de acuerdo a eso pueden elegir las herramientas y manejar las opciones que ustedes quieran. Eso de ahí, sinceramente, les va a agilizar y va a mejorar el camino en este mundo del desarrollo como tal, ¿no? Que es tan interesante y tan bonito al final y al cabo, ¿no? Porque uno, al final de cuentas, crea un producto y lo más genial es que otras personas lo puedan utilizar. Y eso, sinceramente, es un gran plus para todos nosotros, ¿no? Genial, qué gran consejo. Espero que todos los chicos y las chicas pues tomen nota, y cualquier duda, cualquier comentario pues nos los dejan para poder también poder responderlos también por las diferentes redes que tenemos, tanto el podcast que está en Spotify, también lo subimos a YouTube, o en las redes sociales también como en Facebook e Instagram. También tenemos un TikTok, así también nos pueden seguir por ahí. Estamos también subiendo los highlights de este podcast. Así que nada, gracias Edith también por siempre acompañarnos en el podcast, y también por darnos esos consejos. Yo creo que nos van a servir mucho y ya lo estamos viendo en un próximo capítulo, ya le diremos cuál. Así que síganos y con nosotros será hasta la próxima. Nos vemos, Elvis. Listo, amigos, cuídense un montón. Cuídate, Daniel. Hasta luego. Chao, chao. Chao.